arrancamos con mayonesa industrial. Comentarles que este tipo de salsa pertenece justamente a la familia de las salsas. Puede tener varias variantes, varios tipos de sabores y ingredientes que lo vamos a estar llegando a observar. Proviene justamente de España, ¿no? Se ha tenido ahí un incidente en la historia desde 1700 y se ha tenido el denominativo de mayonesa, ¿no? Entonces, la mayonesa es proveniente del continente viejo. Es una salsa que contiene una emulsión. Vamos a estar facilitando bibliografía solo de emulsiones, les comento. Las emulsiones son muy estudiadas a nivel industrial. Ustedes saben que casi todo es emulsión, ¿no? Por ejemplo, cremas, salsas, otro tipo de sustancias semisólidas y demás, ¿no? Entonces, pertenece justamente a este tipo de estudios. Generalmente consumida fría, elaborada principalmente a base de huevo, ¿no? Se puede obtener en este caso huevo en sus formas separadas como clara o yema, ¿no? O fabricarlo a partir de los dos. U otro tipo de aceites vegetales batidos. Hoy en día ustedes saben que existe el tema del colesterol, ¿no? El cuidado con la salud y demás. Y es por eso que se tienen otro tipo de aceites vegetales que también se pueden llegar a incorporar para una mayonesa, entre comillas, ¿no? Una mayonesa light. De igual forma, generalmente son consumidas con ligero porcentaje de sal, bordeando el 1% y zumo de limón o vinagre. Es una salsa de origen español y culinariamente con el alioli, ¿no? Que es una sustancia allá en Europa que se consume. Ocurrió un incidente en la historia, ¿no? Se tuvo una guerra y por ende entre Francia y España llegaron a adoptar este tipo de salsa desde 1756, ¿no? Es ahí la denominación de majonaise. Entonces, justamente denominada por una salsa que proviene de esa región. De la elaboración industrial, en este caso a nivel gastronómico, a nivel cocina, es relativamente sencillo el elaborarlo, ¿no? Uno lo puede hacer justamente batiendo lo que son la clara y la yema, añadiendo una pizca de lo que son un jugo de limón y obviamente batiéndola, añadiendo el vinagre para por último añadirle la sal, ¿no? Pero a nivel industrial se tienen algunos retos, puesto que este tipo de sustancia debe llegar a persistir varios días, ¿no? Y ser estable a lo largo de su tiempo de vida útil. Es decir, se requiere hacer un estudio de tiempo de vida útil para el mismo. Justamente cuando ya esté envasado, existen distintas presentaciones, pueden ser envasadas en todo lo que son láminas de polietileno de alta densidad, aluminizadas, todo lo que son frascos de plástico o de vidrio, y se debe hacer el correspondiente diseño en software como por ejemplo Photoshop, Adobe Illustrator y demás, para nosotros darle el tipo de especificación a nuestras etiquetas que deseemos, ¿no? Imprimir en gran escala miles o cientos de etiquetas que obviamente deben cumplir la normativa de etiquetado. Esa normativa de etiquetado acá tiene una codificación. Si estamos en Bolivia, estamos hablando de la norma boliviana 3.14.001, ¿no? Es por eso que hay que llegar a hacer el diseño y previamente aprobarlo, ¿no? ¿Cómo lo aprobamos? Lo aprobamos mediante un acuerdo mutuo entre el proveedor y el fabricante de etiquetas. Es ahí donde nosotros emitimos una ficha técnica de la cual nosotros podemos ir ya teniendo la versión final de lo que van a ser nuestras cientos o miles de impresiones, ¿no? Este tipo
etiquetado obviamente es aprobado por por el departamento de calidad o desarrollo en cualquier industria. Y una vez aprobado ya comienzan las cientos o miles de impresiones, ¿no? Es ahí donde debemos fijarnos. Si es que están bien, toda la parte de ortografía, todos los colores corresponden, puesto que generalmente se imprimen de esta forma, ¿no? Todo lo que son las imprentas y de igual forma al etiquetado que se va a venir con la información nutricional. Cientos de etiquetas vienen impresas en esta forma, por las cuales que deben ser revisadas antes de su impresión a gran escala, ¿no? Entonces se realiza ese tipo de diseños, Photoshop, Adobe Illustrator, y obviamente se las llega a aprobar. De igual forma, durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Justamente en la etiqueta es donde debemos especificar el tipo de conservación recomendado para nuestro producto y si está abierto, obviamente también orientar al público respecto al uso de este tipo de salsa. De igual forma, en aquella época se conocía la importante función que cumplía la formación y estabilidad de una emulsión, ¿no? Desde ya uno sabía qué tipo de emulsión puede llegar a tener presente y obviamente evaluarla, ¿no? En el transcurso de los días. Con la intención de aumentar el tiempo de vida útil de algunas salsas, se añaden algunos conservantes a nivel industrial. Vamos a estar viendo algunos de ellos, tales como el EDTA, ¿no? El EDTA, el ácido etilendiaminotetraacético, ¿no? Así se lo llama, se lo denomina, tiene un código E y obviamente una dosificación recomendada. Se añade como estabilizante y previene la decoloración de nuestra mayonesa provocada por iones que pueden ser metálicos, ¿no? También puede ser envasado este tipo de producto en presencia de gases estériles, es decir, gases que no interactúen con nuestro producto, que no lleguen a reaccionar químicamente. ¿Cuáles son esos gases? Uno de los más económicos es el dióxido de carbono grado alimenticio que ustedes pueden llegar a añadir justamente para envasar y que no se tenga producción de algún tipo de microorganismo. Permite igualmente una mayor durabilidad del producto y se empleó a mediados del siglo XX otro tipo de antioxidante del cual vamos a estar hablando. El BHA y al mismo tiempo otro, el BHT, el butil hidroxianisol, ¿no? Pero finalmente se retiró de la industria puesto que su costo era elevado o se minimizó de uso, muy al por menor combinado con el BHT. Se lo llega a emplear como agente acuoso al vinagre, es decir, podemos añadir un porcentaje de agua para nuestras formulaciones, si así lo deseamos, si nuestra formulación va a ser de esa forma, como también podemos añadir vinagre, ¿no? Dándole el sabor característico ligeramente agrio. Como activo el sonido, nos dice Edward, en Zoom existe éxitos, si es que ustedes están por vía celular, una pequeña bocina, ¿no? Esa generalmente se desactiva y pueden llegar a activarla. O seguirnos desde otra plataforma de Facebook, ¿no? En Facebook estamos transmitiendo en vivo. Y por el contrario, en Sudamérica se tiene otro tipo de formulaciones, otras variantes como en el Perú, ¿no? Se emplea limón, pero de la especie peruana, en lugar de vinagre, ¿no? Uno puede realizar distintas formulaciones, logrando un sabor ligeramente más ácido, inclusive marcas de Estados Unidos como la clásica Hellmann's, ¿no? Llegan a vender algunas variedades de limón al Perú para que estos lleguen a evaluar si ese tipo de variedad no afecta el sabor característico peruano y una vez que lo validan, pues lo llegan a implementar en su formulación para adaptarse justamente al gusto local, ¿no?
La mayonesa de Chile o de Perú llega a variar ligeramente en cuanto al sabor, ¿no? Aunque también hay algunas marcas locales de bajo costo. Tenemos aquí uno de los componentes del cual vamos a estar hablando, el BHA, el butil hidroxianisol, y también el BHT, ¿no? Los cuales son comercializados en este tipo de tambores. Si es que ustedes quieren hacer un emprendimiento a nivel industrial, pues obviamente les va a convenir adquirir un tambor entero, ¿no? Pero también se tiene otro tipo de tambores más pequeños que ustedes también pueden llegar a adquirir. Son este tipo de polvos, por ejemplo, cristalinos. Tienen un número de especificación determinada para poder adquirirlo. Tienen una pureza mayor al 98% generalmente. Es por eso que hay que llegar a añadir prácticamente ppms, ¿no? A todo lo que es la mezcla, partes por millón. Si desean analizar el tipo de BHT que les están llegando a enviar, pueden hacerlo vía HPLC. Y si es que no cuenta con HPLC, pues acudir a un laboratorio especializado, ¿no? La apariencia en forma de cristal blanco y puede tener su estabilidad en un rango amplio de temperatura, ¿no? De entre 48 a 63 grados centígrados, tranquilamente soluble en agua como soluble en alcohol. Puede tener un vehículo a la vez, ser utilizado en lo que son propilenglicol o grasas y son insolubles al agua, ¿no? Por eso hay que tener cuidado a la hora de realizar la mezcla de estos insumos. Es así que la mayonesa es una salsa de característica líquida, inmisible de manera directa con agua. Debe ser homogénea. Si es que tenemos grumos en nuestra mayonesa, puede querer decir que hemos hecho una mala emulsión o mezcla de nuestro producto, ¿no? Elaborada principalmente a base de huevo entero y aceite vegetal batido. Y se la puede llegar a sazonar como cualquier tipo de salsa, ¿no? Añadirle un colorante específico, añadirle algunos acentuadores de sabor. Algunos fabricantes utilizan lo que es el glutamato monosódico, ¿no? Algunos, en una proporción autorizada, obviamente. Cuando esta debía ser almacenada durante largos tiempos de periodo con la intención de aumentar su tiempo de vida útil, añadimos justamente el EDTA, que previene la oxidación y al mismo tiempo estabiliza lo que es la mezcla, ¿no? También favorece o evita lo que es una rancidez a nuestro producto. La principal fuente obviamente son los huevos, ¿no? Antes era una salsa netamente hecha con huevo. Así la denominaron históricamente, ¿no? Una salsa que está hecha con huevo. Posteriormente se lo llegó a mezclar con otro tipo de productos, como ser el vinagre o aceites vegetales. En la elaboración de la mayonesa industrial, pues participa el huevo industrializado, es decir, nosotros podemos adquirir de igual forma tambores de lo que son solo yemas o tambores enteros de lo que son solo claras, ¿no? Existe ya huevo industrializado que puede ser adquirido por nuestras empresas para posteriormente industrializarlo en forma de ovo producto o un derivado del huevo y tener un porcentaje relativo de economizar el tipo de merma, ¿no? Puesto si nosotros partiríamos del huevo, tendríamos que comprar una separadora de lo que es yema y clara y obviamente tendríamos tal vez un proceso adicional que tendríamos que añadir a nuestro proceso industrial. También tiene mayor seguridad bacteriológica, puesto que un huevo industrializado tiene un proceso de pasteurización, ¿no? Son de fácil empleo y dosificación y manipulación más sencilla cuando vienen en tambores industriales directos para uso.
del proceso de elaboración de la mayonesa, al igual que otro tipo de aderezos, es decir, otro tipo de salsas que también podemos nosotros elaborar, similares al de la mayonesa, de los cuales van a tener alguna bibliografía en el pack de cursos. Consiste en una fase de aceite con una fase acuosa. Recuerden que el huevo también está compuesto por un porcentaje de, obviamente, agua, ¿no? Los cuales forman una emulsión. Una vez mezcladas las dos fases forman una emulsión, la cual debe llegar a ser en lo posible estable hasta el tiempo de vida útil del producto. Del proceso lo tenemos bien resumido, les comento. Parte de una etapa de preparación de las materias primas y obviamente es ahí donde vamos nosotros añadiendo el tipo de insumos y la formulación determinada. Una etapa de dosificación insumo por insumo, la emulsificación seguida de una pasteurización obviamente y el almacenamiento del producto terminado. Pasemos a ver un breve videíto antes de proseguir, ¿no? Observen que ya se tienen brazos robotizados a nivel de que este tipo de planta está automatizada porque tiene esas rejillas, porque obviamente no es necesaria la intervención del ser humano con fines de seguridad industrial, ¿no? Se ve ese tipo de, obviamente, innovación que las empresas están llegando a incorporar en sus plantas. Eso en la última etapa de elaboración, ¿no? Es así como se paletizan, por ejemplo, se enfajan de manera ya robotizada para una producción de mayonesa allá en Europa a gran escala, ¿no? Tiene una serie de cintas transportadoras donde prácticamente la intervención humana se llega a reducir a muy bajos porcentajes, ¿no? Entonces ya son brazos robotizados que justamente ese tipo de productos ya llega a América, a otro tipo de destinos, ¿no? En mayor cantidad. Las láminas las pueden enviar por correo. Van a estar siempre disponibles en Facebook, les comento. Todos los videos que hemos llegado a dar el 2021 están presentes ahí. De igual forma, ustedes las pueden repetir las veces que deseen. Estamos partiendo por la última etapa. En breve vamos a mostrar el proceso como tal, ¿no? Ese tipo de recipientes obviamente debe ser diseñado con una resistencia en base al tipo de niveles que vamos a llegar a apilar, ¿no? A nuestro proveedor debemos especificarle para cuántos niveles deseamos y es ahí donde la resistencia va a llegar a ser cumplida, ¿no? Esta es una de las últimas etapas para la elaboración de la mayonesa. Vamos a estar viendo en breves segundos el proceso como tal, ¿no? Entonces es una ventaja tener ese tipo de brazos mecanizados. Proseguimos entonces. A nivel industrial, nosotros nos van a llegar ese tipo de lotes también de materia prima. Y es ahí donde debemos realizar un proceso de muestreo y validación de la misma, ¿no? Insumos que estén defectuosos, obviamente los llegamos a clasificar y no aceptar si es el caso. De igual forma se seleccionan y combinan los ingredientes previamente pasteurizados, ¿no? Vamos a ver la etapa en breve.
El aceite del huevo y demás ingredientes y se depositan en un tanque de acero refrigerado para hacer que nuestra emulsión vaya a madurar. No existe un proceso de maduración, entre comillas, en los que todos los ingredientes van, en este caso, teniendo interacción unos entre otros, ¿no? Y es ahí donde se realiza una mezcla casi perfecta con un proceso ya donde los ingredientes tienen su 100% de actividad, ¿no? Generalmente ese proceso de maduración puede ser 4 horas más o menos. Posteriormente se bate todo lo que es la mezcla y se llega a dosificar mediante un sistema de bombeo. Ese sistema de bombeo a gran escala, ¿no? A pequeña obviamente es más sencillo, pero a gran escala se requiere de todo lo que son bombas, grado sanitario, certificado, los cuales se pueden llegar a dosificar y podemos tener toma muestras o lugares de toma de muestra como este, ¿no? Donde nosotros vayamos a tomar la muestra, hacer la evaluación que corresponde a control de calidad y según los parámetros que tengamos en nuestra norma o fichas técnicas, ir aprobando el lote de producción. Se dosifican en diferentes proporciones todos los ingredientes, ¿no? En breve vamos a ver algún tipo de formulación y surge la etapa de emulsificación de post-pasteurización donde nosotros ya tenemos a todos los ingredientes listos para tener la consistencia y viscosidad final que de igual forma debe ser medida esto, ¿no? Mediante parámetros instrumentales a los que podemos añadir o alguna metodología estandarizada. ¿Qué es una emulsión? En resumen, ¿no? Es una mezcla de lo que es grasa más un medio acuoso, más un agente emulsificante, eso para que perdure el tiempo de vida útil determinado y todo eso forma una emulsión. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros equivalentes en una mayonesa? La mayonesa va a resultar ser una emulsión, de los cuales vamos a tener una grasa, que pueden ser varios tipos de aceite. Podemos partir de un aceite de oliva, un aceite de girasol, un aceite de soya, aceite de distintos tipos de cereales. ¿Cuál va a ser nuestro medio acuoso? En este caso van a ser las claras de huevo, ¿no? Que están compuestas de agua, recuerden, y resulta ser un medio acuoso. ¿Y cuál va a ser nuestro agente emulsionante? Que vaya a tener en este caso la característica principal, la yema de huevo, la cual obviamente tiene compuestos específicos que forman enlaces, ¿no? ¿A qué temperatura después de la ebullición? ¿Cuánto tiempo? Generalmente las clásicas de pasteurización, ¿no? Las clásicas de pasteurización, hay algunos equipos que pueden hacer pasteurización al vacío, les comento. En breve vamos a estar viendo algunos de ellos. Y por último, el almacenamiento del producto terminado, ¿no? La correspondiente dosificación en la presentación que requiera, frascos de plástico, de vidrio, este tipo de envase, los cuales deben cumplir el parámetro de contenido neto, ser etiquetados, identificados y cumplir el proceso. Ahora sí pasemos al proceso como tal, ¿no? La dosificación puede ser múltiple a partir de lo que son una mezcla en general y dosificarlo bajo determinados formatos, ¿no? De la temperatura de pasteurización obviamente no puede ser muy alta, ¿no? Podemos pasteurizarlo hasta los 80 grados centígrados por un tiempo mayor a un minuto. Tenemos una norma del códex, por ejemplo, la 168.19.89, que es aplicable a la mayonesa, donde se describen prácticamente las materias primas que pueden constituirla. Tenemos los requisitos de composición, es decir, tener siempre un contenido total de 78% en masa respecto a la materia grasa, ¿no? Como mínimo. El contenido de una yema de huevo técnicamente pura desde un 6%. Ojo, la yema debe estar presente.
La clara, obviamente que sí, ¿no? Pero la yema de igual forma. Y de los ingredientes facultativos, es decir, que le van a dar la función emulsionada como tal, están la clara de huevo o productos de huevo, azúcares en pocas proporciones, hay que llegar a realizar una formulación adecuada, sal de igual forma, calidad alimentaria y iodada, condimentos que pueden ser varios, ¿no? Es ahí donde ya se tiene un secreto como tal, el darle condimentos, especias, hierbas aromáticas, también puede llegar a contener frutas y hortalizas o con inclusión de zumos de frutas, tal como es el limón, por ejemplo, y hortalizas. Mostaza también puede estar presente en nuestra formulación. Algunos productos lácteos, si es que nuestra mayonesa nos sale demasiado dura, alguna vez nos salió, les comento, era una mayonesa muy pastosa, ¿no? Más parecía una pasta. Se lo puede llegar a aligerar añadiéndole ligera proporción de leche, ¿no? Eso para que no sea demasiado pastosa. Y también puede contener agua o otro tipo de productos acuosos. De los aditivos alimentarios, justamente el códex ya nos da los lineamientos de qué es lo que le podemos llegar a añadir. Acidificantes, por ejemplo, eso bajo buenas prácticas de fabricación, es un término que utiliza el códex. Ácido acético, ya sean de sodio o de potasio, ácido cítrico, ya sean de sodio o de potasio, ácido láctico y sus sales de sodio y potasio. De igual forma, ácido amílico de sodio y de potasio y ácido tartárico, ¿no? En sus formas de sales de sodio o potasio. La dosis limitada prácticamente a buenas prácticas de fabricación, es decir, para llegar a la característica requerida. Hablando del ácido tartárico en 5 gramos por cada kilogramo de producto. Su mayor proporción, ¿no? Yo puedo añadirle de esto una cantidad mayor, menor, 1 gramo, 2 gramos, y así caracterizar mi formulación, pero lo máximo que se admite es 5 gramos por kilogramo. Otro componente principal, recuerden que añadimos antioxidantes, alfa-tocoferol y concentrados mixtos, ¿no? De todo lo que son tocoferoles en una proporción de 240 miligramos por cada kilogramo. Ácido ascórbico también funge la función de antioxidante, ojo, en unos 500 miligramos por cada kilogramo. Es decir, yo puedo seleccionar cualquiera de esos aditivos, ¿no? No es obligatorio el añadirle estos componentes, ojo. ¿Cómo se llama la máquina para medir mezcla y espesor? En breve vamos a mencionarles dos tipos de máquina, ¿no? Uno, el viscosímetro Brockfield, y vamos a estar hablando de un consistómetro en breves minutos. De igual forma tenemos, a ver, nos mencionan cantidad de huevo pesado o por taza. En breve les vamos a mostrar una formulación con nomenclatura de tazas, cucharillas y otra formulación en porcentaje. Les comento en breves minutos. De los antioxidantes, el hidroxianisol butirado, de igual forma 140 miligramos por kilogramo como máximo. Yo puedo hacer combinación de estos dos si deseo, ¿no? Y bajo diseño experimental ver cuánto tiempo de vida útil tiene mi producto. O un combinado de estos dos y así sucesivamente. El EDTA de calcio disódico está permitido hasta 75 miligramos por cada kilogramo. Palmitato de ascorbilo hasta 500 miligramos por kilogramo. De los colorantes que podemos utilizar, esto a nivel industrial, ¿no? Si ustedes van a un proveedor de insumos, obviamente no les van a decir, ¿no? Simplemente les van a decir color naranja, color huevo y demás. Están la curcumina en su proporción de 100 miligramos por cada kilogramo, tartrazina en algunos países, ¿no? No en todos, en algunos ya está prohibido la tartrazina. El color amarillo ocaso
el FCF. De igual forma, los betacarotenos sintéticos, es decir, estos colorantes, hay algunos naturales, les comento, y otros de origen artificial sintético, también pueden ser añadidos. El beta-apocarotenol, el beta-8 ácido carotenoico y extractos de píjano, más o menos en 10 miligramos por cada kilogramo. De igual forma, un colorante ligeramente verdoso, es decir, la clorofila, el colorante caramelo, con el proceso al amoníaco para su obtención, también puede ser añadido hasta 500 miligramos por cada kilogramo. Y el rojo de molacha, ¿no? De igual forma puede ser añadido hasta 500. Yo puedo añadirle 100, digamos. Eso depende del diseño del producto, ¿no? Cada diseñador especifica cuánto le va a llegar a añadir. Y existen aromatizantes, les comento también naturales o artificiales, ¿no? Idénticos al natural, tal como han sido definidas para esos fines. Por ejemplo, el bajo buenas prácticas de fabricación y conforme al Códex Alimentarios. Es decir, tenemos un compendio entero ahí, ¿no? Que siempre se da en lo que es el curso de investigación y desarrollo de productos. Sustancias conservadoras, el ácido benzoico puede añadirse en sus formas de sodio o potasio o ácido sórbico, ¿no? En su forma de potasio, hasta 1 gramo por cada kilogramo. De los estabilizadores podemos añadirle algunas gomas y espesantes, les comento, algunos, en este caso, incluso emulsionantes, ¿no? Entre los aprobados están casagenina, aliginato de sodio, potasio, aliginato de propilenglicol, goma de algazobo, glucoma guar, CMC o carboximetilcelulosa, goma xantán, goma de tragacanto. La celulosa microcristalina también está permitida en más o menos 1 gramo por cada kilogramo, ¿no? Solos o en combinación, es decir, yo puedo combinar dos de estas y eso lo vamos a ver en la formulación en breve. De igual forma, pectinas, goma arábica puede ser añadida, almidones modificados químicamente, todo lo que son fosfatos, hasta en una proporción de 5 gramos por cada kilogramo. Es necesario separar la yema de la clara. Eso depende del diseñador. Algunos lo separan al 100%, ¿no? La yema y la clara, pero algunos le añaden ligera proporción de la yema, ¿no? Con el fin de darle un color natural sin necesidad de lo que son, en este caso, colorantes. Se puede añadir en breve, vamos a ver algunas formulaciones. Preparaciones enzimáticas, de igual forma pueden ser la glucosa oxidada mediante aspergilos níger, bajo buenas prácticas de fabricación. Acentuadores de aroma, está permitido el aginomoto, ¿no? El glutamato monosódico hasta en 5 gramos por cada kilogramo. De los contaminantes que no debemos tener en nuestro proceso productivo son el arsénico, plomo y cobre, hasta estos niveles permitidos, ¿no? Tenemos una cápita de higiene para el tema de mayonesas y el envasado y etiquetado, ¿no? Ahí nos derivan, por ejemplo, la normativa genérica de etiquetado. El nombre del alimento debe constar con el denominativo de mayonesa, obviamente. Es ahí donde yo tengo algunos métodos de muestreo que se pueden llegar a implementar en la normativa que se viene, ¿no? Antes de pasar a las fichas técnicas, pues están solicitando mucho el tema de formulaciones y aquí tenemos algunas, ¿no? Estas se las vamos a llegar a proporcionar, no se preocupen. Podemos añadirle huevo entero como tal. Esta es una formulación en taza, ¿no? Huevo, un huevo entero, taza, una taza de aceite de girasol, cucharada de aceite de limón, una cucharada,
Una cucharita de vinagre blanco, también le podemos añadir una cucharita de mostaza, una cucharada de sal, en este caso media cucharada, ¿no? 0,5, una pizca de azúcar, más o menos son unos 3,4 gramos, y pizca de pimienta, ¿no? Unos 3 gramos. Esta es una formulación en nomenclatura de tazas y cucharadas, ¿no? A nomenclatura en porcentaje podemos añadir aceite vegetal, un 69%, por ejemplo, vinagre de alcohol de caña, un 5%, yema de huevo, un 5%, azúcar, sal iodada, especias, agua, almidón modificado, aceite de ajonjolí, hasta 3%, y EDTA disódico. Nos recuerden, bajo buenas prácticas de fabricación. Se puede añadir, por ejemplo, 0,05 gramos por kilogramo. Eso va a depender de nuestros estudios, ¿no? O aceite vegetal, un 50%, vinagre de alcohol de caña, 5,1, yema de huevos, 5%, azúcar, sal iodada, especias, agua, jugo de limón hasta 0,3% y EDTA disódico. Otro tipo de formulación, aceite vegetal de soya, unos 50%, vinagre de alcohol de caña, unos 5%, yema de huevo, otro 5%, y de aquí surgen todos los ingredientes que hemos ido mencionando, ¿no? Almidón de trigo, almidón de maíz, recuerden que son agentes emulsificantes. Azúcar, sal, cloruro de potasio, esencia de mostaza. Esta esencia obviamente en ppm, ¿no? Incluso en ppb son bastante fuertes. Goma gasofin o goma guar, de igual forma. Zumo de limón concentrado y colorante luteína. O puedo fabricar uno en base a aceite vegetal de soya, un 25%, vinagre de alcohol de caña, yema de huevo en una mayor proporción, puede ser otros 25%, por ejemplo. Almidón de trigo, azúcar, sal iodada, jarabe de glucosa deshidratado, almidón modificado de maíz, goma guar y goma gasofin, ácido sórbico, recuerden que es un conservante, colorante en base a carotenoides y aroma artificial a mayonesa. Otra formulación, agua, aceite vegetal, vinagre de alcohol de caña, yema de huevo, celulosa microcristalina también puede añadirse, harina de mostaza, carboximetilcelulosa, vitamina E para darle la característica de enriquecido, por ejemplo, cebolla deshidratada y también colorante, el FCF, ¿no? Y el EDTA cálcico ditisódico. Otro tipo de formulación, aceite de canola, agua, garbanzos, semillas de mostaza, vinagre de uva, jugo de limón, sal, azúcar lluvia, pimienta blanca, ajo en polvo y EDTA cálcico. Otra que también se tiene es en base a agua, aceite vegetal, almidón modificado, azúcar, vinagre de alcohol, sal, jugo concentrado de limón, goma xantán, ácido sórbico, beta carotenos, ácido fosfórico para darle la característica de acidez, aromatizante artificial, EDTA disódico cálcico y BHA y BHT, ¿no? Y por último, ácido cítrico. Y así podemos ir formulando nuestras mayonesas, ¿no? Está en base a agua, aceite vegetal, huevo entero líquido pasteurizado, almidón modificado, azúcar, vinagre de alcohol, sal, aceite de mostaza, es decir, esencia de mostaza, jugo concentrado de limón, estabilizante, goma xantán, colorante betacaroteno, ácido fosfórico, sórbico, esencia mayonesa, EDTA disódico, BHA, BHT, ácido cítrico y EDTA, ¿no? Etileno diamida tetraacetato, que pueden ser añadidos a nuestras formulaciones. Posteriormente vamos a realizar el proceso de control como corresponde en base a nuestras fichas técnicas y especificar los detalles, ¿no? ¿Cuántos de cloruros tengo? Por ejemplo, aquí tiene 1,6 de sal, ¿no? Indirectamente.
una humedad máxima del 3%, una grasa del 38%, indirectamente me está diciendo que tanto de aceite llegue a utilizar y pueden ser medidos bajo metodologías estandarizadas o metodologías internas, ¿no?, de cada laboratorio. Cuanto a microbiología, de igual forma debe presentar un número limitado de unidades formadoras de colonia por cada gramo, ¿no? Según normativa de la OACS, recuerden, se puede tener menos de 10.000 en cuanto a mesófilos por cada ml, menor a 300 en cuanto a mohos bajo normativa de la ISO, ¿no? Recuerden que hay más de 15.000 normas ISO para todo. ISO para microbiología, la 21527, mohos menor a 300, levaduras menor a 300, coliformes totales menor a 100 bajo la ISO 4832. Coliformes fecales de igual forma, menor a 10, ¿no? Estos son los críticos, por ejemplo. Escherichia coli, ausencia debe haber, es decir, prácticamente cero. Secuento de Staphylococcus, menor a 100. Salmonella en 25 gramos, ausencia, ¿no? Bajo la ISO 6579. Apariencia característica al de la, en este caso, mayonesa, ¿no? Un contenido nutricional que puede añadirse, el tiempo de duración y en este caso los distintos tipos de formatos que se tienen en la empresa, ¿no? Por ejemplo, en paquetes bajo esta codificación, todos están nombrados en forma de SKUs, ¿no? El embalaje que se le va a dar. Y de igual forma se pueden tener otro tipo de fichas técnicas para sus productos. Esta, por ejemplo, en el que especifique la composición como tal. Pueden observar acá. Y la característica de compuesto alergénico, ¿no? Para otro tipo de fichas se puede llegar a tener este tipo de escalas de grados de sal, grasa y azúcar, ¿no? Bajo en azúcar, sal medio, por ejemplo, y alto en grasa. Y eso puede venir declarado en el envase de igual forma con los octágonos, ¿no? Los octágonos de igual forma para otro tipo de países. Y tenemos normativas, ¿no? Normas tanto a nivel nacional como a nivel regional, de los cuales sí se puede llegar a consultar para elaborar nuestros productos. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de mayonesa. Puede ser hecho de huevo entero, aceite vegetal y otros ingredientes, que es lote, embalaje, clasificación y designación y las condiciones generales de los mismos, ¿no? Puede tener ingredientes acidificantes, contenido de yema de huevo y otros ingredientes opcionales como sazonadores, edulcorantes, estabilidad de la emulsión, requisitos químicos, de igual forma, grasa como mínimo me especifica 65%, yema de huevo como mínimo me especifica 6, colesterol me especifica 75 como mínimo en miligramos. De igual forma, una acidez que yo puedo llegar a medir respecto al producto total, un 0,6, con respecto a la humedad hasta un 2 y un pH máximo de 4, ¿no? Yo debo tener pHs de entre 3,4, por ejemplo, puedo tener pHs de 3,8 hasta un máximo de 4, especifica la normativa. Índice de peróxido que también puede llegar a medirse 5, humedad total hasta 30% en la mezcla, ¿no? Y tenemos de igual forma arsénico, plomo, cobre, que están limitados y las bacterias que podemos tener como máximo por cada gramo, ¿no? De país a país, obviamente los valores van variando, como he podido observar. El códex da lineamientos, pero de ahí los países, según su tipo de alcance, van desarrollando normativa
que es aplicable en los mismos. De los requisitos del producto pueden llegar a tenerse fenómenos de fermentación, rancidez, separación de fase, cambios de color o pérdida de la consistencia. Masa neta, esto es respecto al contenido neto, 5% respecto a 500 gramos o hasta un 2% en envases de más proporción, ¿no? Aditivos que podemos añadirle de igual forma. Un muestreo que podemos ejecutar del número de unidades de muestreo de acuerdo a nuestro lote. Si yo voy a producir, por ejemplo, unas 10.000 unidades, me encuentro en este rango, ¿no? Puedo muestrear hasta 10 unidades, ¿no? Eso depende del tamaño de nuestras unidades y tamaño del lote. De igual forma, de embalajes que deben abrirse, tenemos una metodología. Si voy a tener yo unos 300, pues debo abrirlo unos 9, por ejemplo, ¿no? Y algunos métodos de prueba que nos describe la normativa. Observen que para medir la estabilidad de la emulsión tenemos metodología, ¿no? Se procede a colocar 100 gramos de la mayonesa en un envase limpio de aproximadamente la misma capacidad. Puede ser en un vaso o envase de 250 ml, ¿no? Peso 100 gramos y se cierra con una tapa hermética. Se coloca el envase en una estufa a 37 grados centígrados durante 48 horas. Es decir, lo dejo ahí, mi mayonesita, en este tipo de estufa. Se deja enfriar el envase y se observa si hay separación de aceite o de agua. Clarito va a ser que después de los 2 días, 48 horas, se vayan a formar flóculos de agua, ¿no? Es decir, exista separación de fase. Si existe separación de fase, el producto no es estable. Si no hay separación de fase, pues tenemos un producto estable, ¿no? Esa es una prueba que se puede llegar a realizar. El link al final de la clase se va a facilitar, no se preocupen. Antes no se puede, ¿no? De la contaminación microbiológica, obviamente bajo normativas ISO podemos hacerlas. Aquí tenemos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, para mesófilos, coliformes y demás. Del rótulo de igual forma, ¿no? ¿Cuál es el contenido mínimo de información que debe llegar a contener? Eso en cuanto a nuestras fichas y normativa. Tenemos también normativa, por ejemplo, la mexicana, ¿no? Que nos especifica las especificaciones en cuanto a extracto etéreo, proteínas en porcentaje, fosfatos, acidez total, por ejemplo, hasta 0,5, pH de entre 3,2. Nos especifica ya un rango la norma mexicana hasta 4, ¿no? Índice de peróxido en mil equivalentes máximo hasta 20. Microbiológicos ya tenemos máximo. En otras normativas especifica 5.000, en el Códex 10.000, en normativa mexicana especifica 3.000 UFCs por cada gramo. Y de igual forma para salmonela, ¿no? Prácticamente en 25 gramos de muestreo de mayonesa debe dar 0, negativo. Las características sensoriales obviamente deben ser las propias, una masa homogénea y cremosa, así es como debemos describirlo cuando realicemos nuestra ficha. El color puede ser amarillento característico del producto, un olor característico del producto, libre de rancidez, no es exento de rancidez, un sabor característico de los ingredientes básicos. Podemos incorporar todo esto. Acá, por ejemplo, almidón de tapioca, ¿no? Allá en México lo pueden llegar a meter. Y de los ingredientes opcionales también tenemos una descripción. Un criterio de muestreo que nos especifica su normativa, la cual puede llegar a incorporarse, ¿no? Veamos otro tipo de ficha técnica.
En este caso tenemos de una mayonesa cena, una acidez en la mayonesa expresada como ácido acético hasta 0,38 a 0,45 en porcentaje, ¿no? Un pH acá ya tenemos permisividad, pero muy restringida, ¿no? Tenemos 4,05, más o menos 0,05, es decir, yo puedo llegar a tener 4,1, por ejemplo, o 4 entero, ¿no? El sabor que debe ser característico y las características microbiológicas descritas en esta ficha técnica, ¿no? De igual forma tenemos, a ver, otra ficha. Si se dan cuenta, todo es documentación antes de poder elaborar un producto, ¿no? Antes de poder colocar en puesta en marcha, yo debo tener claro cuáles van a llegar a ser nuestros parámetros para el producto, ¿no? Especificamos los parámetros y es ahí donde podemos ya elaborar cada uno de los mismos. Tenemos esta, por ejemplo, otra ficha técnica y una norma más referencial, ¿no? Una de Ecuador, por ejemplo. Aquí la particularidad es que ya nos definen lo que son algunos requisitos en base a otro muestreo, pero que es más representativo, ¿no? Del número más probable. De igual forma, las características de los aditivos que pueden en este caso puedan añadirse, pueden observar que antioxidantes tenemos el mismo listado, unas proporciones tentativas a añadir, colorantes de igual forma, sustancias conservantes y secuestrantes como es el EDTA, acentuadores de sabor, glutamato monosódico y estabilizantes, los varios que podemos utilizar en las proporciones que nos dice la normativa como máximo, ¿no? Esa es una forma, por ejemplo, de poder observar todo lo que son mayonesas, ¿no? Pasemos a ver otros tipos de características especificadas en otra ficha. Esta, por ejemplo, donde se define ya el uso previsto que hay que llegar a darle y las reglamentación aplicables respecto a normativa europea, ¿no? Características físicas que estoy declarando, pH inferior a 4 y acidez de 0,2 mínimo, ¿no? Expresada en ácido acético, extracto etéreo como 65%. Entonces se van definiendo esas características para cada tipo de norma, ¿no? Retornemos a la principal. Estamos con el proceso de elaboración. Yo puedo tener tanques diferenciados de lo que va a ser mi aceite, por ejemplo, el huevo, de lo que va a ser mi vinagre y algunas especias. Y todo esto se llega a bombear a un mixer, ¿no? Ese tanque que han podido observar en el video es un mezclador, un mixer. Posteriormente al mezclador que puede tener también la parte eh, de pasteurización incorporada, se pasa a emulsificar la mezcla y post emulsificación se pasa a la máquina envasadora, ¿no? Que está descrito el diagrama como tal. Las distintas fases son preparadas en tanques separados en lo posible, ¿no? Para hacer más fácil la formulación, se pueden tener flujómetros másicos, les comento, incorporados entre línea y línea. Y por medio de un sistema de dosificación, esas fases son incorporadas al sistema de emulsificación. El sistema de emulsificación comprende de un molino coloidal, básicamente. Ese tipo de molino microniza, es decir, todo lo va a llegar a incorporar y en este caso mezclar, ¿no? En proporciones iguales a alta velocidad y mínimas holguras, ¿no? Lo cual hace que una emulsión prácticamente sea fina
que no tenga gotas. Podemos hacer una prueba antes de poder envasar. Esa es la clave, ¿no? Si la mezcla anda bien, procedemos al envasado. Y lo transportamos a lo que son tanques pulmones. En el caso de la elaboración de la mayonesa con contenido de aceites reducido, puede resultar necesario someter a la fase acuosa a un tratamiento térmico previo a la emulsificación. Hablábamos de una pasteurización que puede ser realizada a temperaturas de hasta 80 grados centígrados por 1.5 minutos, por ejemplo, ¿no? Y la fase es calentada hasta la temperatura necesaria. Existe un diagrama, no se olviden, para pasteurización, ¿no? Un diagrama donde tenemos incorporado el tema de riesgo. Posteriormente se enfriada hasta temperaturas requerida. ¿Cuál es esa temperatura de mezcla? 20 grados centígrados, ¿no? Y todo lo llegamos a incorporar y podemos tener parámetros de medición. Existe a nivel comercial, por ejemplo, los medidores de contenido de sal en porcentaje. Colocamos la muestra acá de 1 a 5 gramos y apretamos Start, ¿no? Apretamos Start y prácticamente el instrumento nos llega a dar el porcentaje de sal que contiene esa emulsión. En este caso, 0,93%, adecuado para la mayonesa. De igual forma se tienen otro tipo de instrumentos, ¿no? Podemos medir los Brix de la mayonesa si es que deseamos. Y los distintos tipos de insumo también pueden ser evaluados bajo este tipo de instrumentación. Aquí está otro medidor de sal, por ejemplo, se especifica el modelo del proveedor Tago a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál es el método de medida? Prácticamente por un electrodo que se encuentra en esta parte y lo que van a hacer es medir la conductividad parametrizada, ¿no? Rango de medición desde 0 a 10% en cuanto a una concentración de sal. Es decir, este equipo está elaborado para realizar ese tipo de medición de conductividad en base a sal, ¿no? De la resolución 0,01% de error y de la exactitud hasta 0,05. Funcionan a pilas este tipo de dispositivos que pueden ser añadidos o adquiridos por cada empresa, ¿no? Acá está, por ejemplo, del código Pocket para el salinómetro. El rango de medida desde 0 a 10 gramos por cada 100 gramos, ¿no? Es decir, nos va a medir en porcentaje, al mismo tiempo que también mide temperatura, ¿no? Debemos medir la temperatura estándar, más o menos 20 grados centígrados, pero también puede ser medido en caliente, observen, de 5 a 100 grados centígrados. Dos pilas y tiene protección contra el agua tipo IP65, dimensiones de igual forma y el peso correspondiente. La misma metodología de medición de conductividad. También tenemos este tipo de equipos basados en un electrodo, como sería el pHímetro, ¿no? El medidor de pH que te puede medir en el rango requerido de 3.4, o en otra normativa decía 3.2 hasta 4, ¿no? Y medirse también mediante titulación con hidróxido de sodio la acidez, que debe ir desde 0,29 hasta 0,5 expresado en porcentaje de ácido acético, ¿no? Brix es opcional, puede ir desde 5, 10, incluso llegar hasta 34, dependiendo de la formulación. Y existe un equipo, ¿no? El consistómetro, por ejemplo. Este tipo de consistómetro te mide lo que es la longitud que va a llegar a tener la salsa cuando nosotros la vayamos a incorporar en la batea, ¿no? Algunos le llaman el tobogán de salsas, o que puede también utilizarse, ¿no? Y podemos tener una consistencia, por ejemplo, acá una ficha elaborada hasta 14
centímetros medidos en un tiempo de 30 segundos, ¿no? A temperatura estándar también. La viscosidad, del cual igual hablábamos, puede llegar a determinarse con el viscosímetro y de igual forma la actividad del agua. No existe un medidor de el parámetro de actividad del agua, que debe ser de entre 0,95 a 0,98 y en la mayonesa de 0,935 a 0,985. El color, ¿cómo lo medimos? También lo podemos medir en estos parámetros. Les comento respecto a una carta de colorimetría y medir obviamente el color. Para la metodología del consistómetro partimos de una mezcla de cualquier tipo de salsa, pueden ser 75 gramos por lo general. Se los vierte a la cubeta del tobogán o del viscosímetro y se levanta esta palanca, ¿no? Levantamos la palanca y sale el flujo de la salsa y es ahí donde se tiene la distancia, por ejemplo, que puede llegar a coser en un tiempo de 30 segundos, ¿no? Este tipo de operación obviamente debe ser realizada en condiciones estándar de masa, hablábamos de 75 gramos, temperatura de igual forma, la estándar de 20 grados centígrados, ¿no? Y medimos el tiempo, 30 segundos, con un cronómetro y vemos hasta qué distancia ha ido recorriendo la salsa, ¿no? Si es que recorre una distancia mucho mayor, imagínense 25 centímetros. Es una salsa muy acuosa, ¿no? Que tiene baja consistencia. O si es que apenas recorre 4 centímetros, por ejemplo. Prácticamente es una pasta, ¿no? Que tiene mucha consistencia. Es una estructura muy pastosa. Tenemos el gráfico como tal. 75 ml, por ejemplo, el paso 1, medir. Obviamente con el resorte cerrado presionamos la cerradura y una vez que esté lleno del fluido, levantamos la palanca de la cerradura y medimos 30 segundos para ver cuál ha sido el flujo que ha tenido, ¿no? Las características que nos van a dar es el tipo de viscosidad más o menos o fluidez que tiene la salsa, en este caso la mayonesa. También existe el viscosímetro Brockfield, ¿no? Este tipo de viscosímetro ya tiene un tipo de aleta predeterminada para mayonesa, por ejemplo. Y nosotros lo que hacemos es incorporar un vaso con unos 100 ml de mayonesa, más o menos, dependiendo del tipo de instrumento, y medimos la viscosidad, ¿no? Y si es que no tenemos estos analógicos, podemos tenerlos digitales, pero el precio obviamente se va a incrementar bastante, ¿no? Incorporar de igual forma el aspa para medir lo que es la viscosidad. Incluso este tipo de instrumentos ya nos da la gráfica, ¿no? Observen del dinamismo de la viscosidad hasta el punto que se ha llegado a encontrar. ¿Dónde distribuyen los medidores? Existen medidores nacionales a nivel Bolivia, por ejemplo. Si quieren ustedes adquirir este tipo de equipos o el consistómetro o a nivel regional también se tienen proveedores, ¿no? Inbook les podemos facilitar a uno, por ejemplo. Aquí está el consistómetro, se llama de Wadswick, así se llama este consistómetro, el de Wadswick. Y tiene una estructura compacta, por ejemplo, hecha en acero inoxidable, puesto que va a tener que corroerse con el tiempo, ¿no? Estamos hablando de salsas que oscilan entre pHs de 3 a 4, ¿no? Solo necesitan 75 ml de la muestra. La puerta ya tiene incorporado un resorte y se debe calibrar el nivel acá, ¿no? Este es su calibrador de nivel. Se debe tener buena repetibilidad. Dos tornillos niveladores. Aquí están sus tornillos niveladores, ¿no? Eso para colocar a nivel lo que es el instrumento, el posicionamiento de ángulo y la precisión de hasta 0,5 centímetros, ¿no? Para garantizar los resultados.
Y volvamos al proceso. Por último, tenemos al proceso como tal. Recordemos que mencionábamos que debemos tener la validación de lo que son nuestra materia prima. Posteriormente, dosificarla en tanques, ¿no? Un tanque puede ser refrigerado, no se olvide. Sobre todo para el tema del huevo, ¿no? A baja temperatura. Y es ahí donde vamos bombeando. Esta es la bomba que va a hacerlo pasar a través de flujómetros másicos y todo va a ser dosificado en forma de masa, ¿no? Esos son flujómetros másicos. Y de igual forma la parte de los componentes, en este caso de la mezcla acuosa, ¿no? Todos los componentes son dosificados, previamente pasteurizados y posteriormente emulsificados, ¿no? El proceso de emulsificación se realiza a través de este tipo de tornillos a nivel industrial, donde se llegan a mezclar todos los componentes. Pero ¿dónde puedo yo madurar mi mezcla? Si me consultan, puede tenerse un proceso de maduración de entre los componentes acuosos acá, por ejemplo, 4 horas, y poder dosificar para elaborar la mezcla final, ¿no? Este tipo de emulsificador justamente va a llegar a batir toda la mezcla. Y una vez batida ya va a pasar a nuestro tanque pulmoncito acá, el cual ya va a poder enviar a lo que es una fraccionadora, a una envasadora. Puede ser de sachet, como han visto, puede llegar a ser de botellas, frascos y demás, ¿no? Entonces ya tenemos el proceso concluido para la emulsificación. Se enviará el link de asistencia y de allí se sorteará un ganador, me dice, pero vamos a tener que esperar a que todos llenen el link de asistencia, ¿no? ¿Cuánto vamos a esperar? Es la consulta. Tenemos el diagrama de la mayonesa. Justamente partimos de este tipo de tanques. Se tienen los tanques de mezcla, los flujómetros y los distintos insumos que van a ser mezclados de igual forma en el tanque AP y van a ser fraccionados ya para el emulsificador. Tengo el tanque de recepción de huevo líquido, por ejemplo, el tanque 1 acá. Tengo el filtro en línea, puesto que podemos tener algunas partículas accidentalmente, ¿no? De cáscaras de huevo. Recuerden que siempre se puede llegar a tener este tipo de riesgos. Es por eso que se incorpora este tipo de filtro en línea, ¿no? Filtro tamiz de igual forma para tamizarlo, justamente ahí. Tenemos también el tanque pulmón para el pasteurizador, el TKP. Aquí está el antes, por ejemplo. Tenemos el tanque de mezcla acuosa, el tanque 2. Es aquí donde una vez pasteurizados ya se van a poder mezclar los ingredientes, ¿no? Recuerden que todos están ya ingresando pasteurizados. Tenemos una balanza codificada con la letra BL, ¿no? Para la balanza. Justamente acá, para que los insumos sean pesados en las proporciones que se requieren, podemos tener grandes batches, ¿no? Como han podido ver en el video. Un tanque de agua de proceso, que obviamente este tipo de agua de proceso debe ser previamente tratada, ¿no? En breve vamos a ver qué tipo de tratamientos hay que llegar a tener. Un tanque de almacenamiento de aceite, el TK3 acá, es donde los tanques cisternas llegan, por ejemplo, y fraccionan a ese tanque la cantidad requerida. El molino coloidal, aquí está el molino coloidal con MC, por ejemplo, o CM, después del pasteurizador, obviamente, primero pasteurizamos, recuerden, más o menos a 80 grados centígrados, bajamos a 20 y emulsificamos la mezcla. Un tanque de preemulsión, que es el tanque 4, donde ya se tiene pasados nuevamente con un filtro y se tiene destinado a este tanque la mezcla ya emulsificada
¿Qué hacemos? Control de calidad, ¿no? Sacamos una alícuota, como han visto en el video, pueden ser 100 a 500 gramos, dependiendo qué parámetros voy a evaluar. Si es que tienen consistómetro, requieren 75 para ese. Requiere unos 10 para acidez, requieren de igual forma para otro tipo de análisis, otras cantidades, ¿no? Después tenemos el caudalímetro codificado con CM, donde ya vamos a cuantificar el rendimiento que hemos podido llegar a obtener de la mezcla. El tanque de almacenamiento de la mezcla es acá, donde la mezcla puede estar por algunas horas hasta que se envase, ¿no? Tenemos la envasadora, justamente donde vamos a ir envasando la mezcla y puede ser en formatos botellas, sachets y demás. Tenemos la cinta transportadora y obviamente la etapa de embalaje que vamos a llegar a tener, ¿no? Se corta mucho, nos dicen, a ver, al sorteo, ¿a qué se refiere? Va a haber un sorteo, me indican, un sorteo de algún pack que van a requerir, ¿no? La señal está un poco mal, a ver si me confirman, porfa. Para llegar a la mezcla deseada y al final es posible utilizar un homogenizador. Claro que sí. Antes, justamente este pasteurizador puede llegar a incorporar un homogenizador dentro de la misma etapa, ¿no? Es una de las ventajas industriales que se tiene. El mío está normal, así es perfecto, muchas gracias, ¿no? Se cortó el link, sí, por favor, nos dicen, pongan el link de nuevo. Ya, yo creo que podemos estar facilitando el link, ahí está el link de asistencia, pueden ir llenándolo y al final se va a tener el sorteo, ¿no? Con los que obviamente llenan el link de asistencia. Entonces, como mencionan, aquí podemos tener un homogenizador incorporado, ¿no? Y prácticamente toda la mezcla puede estar homogénea. Y posteriormente pasar recién al emulsificador y ya tener la mezcla garantizada. Muchas gracias a nuestro colega, ¿no? Muchas gracias a Moisés. Y pudiendo observar, tenemos a los tanques cisternas, ¿no? Que pueden ir llegando con 20.000 litros de aceite, por ejemplo, 20.000 litros de clara de huevo y demás. Los caudalímetros, ¿para qué sirve? Para cuantificar justamente este tipo de volumen que nos trajeron, ¿no? Alternativamente podemos utilizar una balanza para camiones, pero eso ya depende de cada empresa. Tenemos la bomba como tal. Tenemos el filtro en línea para poder separar algunas partículas que pueda llegar a contener una materia prima. El sistema de valvulerías para destinar a un tanque determinado, ¿no? Yo puedo tener 2, 3, 4, 5 tanques y mediante la valvulería voy a ir destinando a un tanque que corresponda. Para el huevo, de igual forma, tenemos tanques cisternas, el caudalímetro, el filtro en línea, la valvulería y obviamente el tanque de almacenamiento refrigerado para huevo líquido, ¿no? Tenemos el diagrama para la parte de recepción de agua. Podemos tener un agua de cero extraída de pozo, ¿no? El cual va a tener que ser tratada. Vas a tener un sistema de bombeo, medidor de algunos parámetros. Podemos tener antes filtros, ¿no? El filtro clásico de arena, el filtro de carbón y después un intercambiador iónico, tanto catiónico o como aniónico, ¿no? Eso va a depender del análisis de aguas que vayamos a tener. Podemos tener filtros pulidores en línea. Esos filtros prácticamente son de una micra, por ejemplo, y tener un agua prácticamente lista para proceso, ¿no? Y almacenar determinadas cantidades para nuestra agua de proceso y destinarlo según nuestros flujos de línea. Alternativamente podemos tener un agua que va a servir para saneos, por ejemplo,
y un agua que va a servir para proceso que puede ser desinfectada mediante luz ultravioleta o otro tipo de sistema alternativo, ¿no? Existen los de ósmosis y demás. Del diagrama para la decepción de insumos, obviamente vamos a llegar a tener nuestro camino con algunas toneladas de azúcar, sal, mostaza, benzoato de sodio, los cuales deben ser evaluados. Vamos a tener una mesa de decepción e inspección, una balanza que vamos a poder hacer un muestreo, por ejemplo. Algunos proveedores pueden tener diferencias en sus pesos y pasar directamente al almacén para ser fraccionados. De igual forma para el zumo de limón, ¿no? Que puede ser en forma de concentrado o zumo como tal. Un montacargas, una mesa de inspección y pasamos a almacén. Y pasamos a ver un videito antes de culminar el día de hoy, ¿no? Muchas gracias a todos entonces y será en una próxima ocasión. El día de mañana, si no, mañana tenemos otro curso interesante y nos vemos el día de mañana. Siempre atentos a sus sugerencias y nos vemos el día de mañana.